hoy vamos a tener este tema que se titula La victoria de nuestra fe. Tenemos una lucha contra nosotros mismos, contra el enemigo, contra el mundo. Y en medio de esta lucha, nuestra fe debe de ser nuestra victoria. Realmente es lo que nos dejó el Señor. Y Él estuvo preparando a su iglesia por varios años para que creciera en la fe. Hemos sido siempre personas, gente que se deja guiar, se deja llevar nada más por lo que tiene delante de sus ojos. Pero la fe va más allá. Recordamos que la fe es creer en lo que no se ve y aferrarse. Y es una convicción, una seguridad, una certeza. Entonces, por eso Dios quiere prepararnos para vivir en fe y caminar en la fe. ¿Seremos capaces de algo así? El Señor nos ha retado siempre. Jesús siempre estuvo retando a sus discípulos. A la iglesia la reta todo el tiempo. Si puedes creer al que cree, todo le es posible. Imagínense, no hay límites. Si tuvieres fe como un grano de mostaza, le diréis a aquel monte, pásate de aquí para allá y se pasará, y nada le será imposible. ¿Cómo no está el Señor retando nuestra fe? Retándonos a crecer en la fe. Y eso necesitamos estar haciendo nosotros. No conformarnos a lo que hemos sido siempre. Es un reto de Dios para nosotros, tener fe. Es un reto de Dios el creer a pesar de que todo parezca imposible. Estos versículos, Marcos 9:23, sucedió algo en estos momentos. Los discípulos primero estaban con un hombre que llevó a su hijo para ser sanado, para ser liberado. Pero los discípulos no pudieron dar sanidad. Y también Jesús nos reta, nos ha retado siempre diciendo: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, sanarán enfermos cuando pongan las manos sobre ellos, hablarán nuevas lenguas, si bebieren cosa mortífera no les dañará. Son señales que seguirán a los que creen, pero porque el Señor siempre está probando nuestra fe. Y nos reta a ser hombres y mujeres de fe, ser una iglesia de fe. ¿Nos damos cuenta nosotros? Jesús le dijo a este hombre: si puedes creer al que cree, todo le es posible. Y este versículo también es para todos nosotros. Si puedes creer, porque Jesús nos reta. Porque Jesús nos prueba cómo está nuestra fe. Y nosotros estamos siempre en duda. Imagínense una iglesia y cristianos con incredulidad, con duda, con inseguridad en nuestra vida. ¿Qué es eso? Es una iglesia débil. Y la iglesia se ha estado siempre casi en una debilidad por la incredulidad. Si puedes creer al que cree, le es posible. Después, en Mateo 17:20, cuando los discípulos le preguntaron a Jesús: Señor, ¿por qué nosotros no pudimos sanarle? ¿Por qué nosotros no pudimos echar fuera ese demonio, ese espíritu inmundo?
Jesús les dijo ahí en Mateo 17:20, por vuestra poca fe. Imagínense si los discípulos caminando con Jesús, viendo resucitar muertos, viéndole sanar enfermos, liberaciones, en todo ese camino, viendo a Jesús día a día, había incredulidad. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte, a este problema, a esta enfermedad, a este mal, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada le será imposible. Eso nos reta, hermanos. El Señor reta a su iglesia a tener fe, a aferrarse, a creer en contra de todo pronóstico adverso, en contra de todo lo que esté enfrente de nuestros ojos. Primera de Timoteo 6:12 también. Imagínense, nada le será imposible. Esa debe ser una iglesia. La iglesia de Cristo debe ser la iglesia de lo imposible, porque debe de estar fortalecida en la fe. En Primera de Timoteo 6:12 también. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual así mismo fuisteis llamado. Entonces, estamos en este punto tan importante en nuestra vida, que tenemos una lucha. Por eso este tema, la victoria de nuestra fe. En contra de todo, debe de vencer nuestra fe. En contra de todo. Hemos escuchado testimonio, gente sanar del cáncer, gente sanar de estar postrado con enfermedades incurables. Hemos escuchado también de personas ya haber muerto y de repente despertaron. Pero nuestra fe no crece. Y ese es un peligro para la iglesia. Sí, depende la vida eterna y todo lo que nos espera depende de nuestra fe. Pero les tengo una buena noticia. La fe se ve cuando se empieza a practicar. ¿Y cómo se practica? Lo primero es caminar por fe, caminar en obediencia. ¿Y cómo es esto? El simple hecho de que venga uno a la iglesia nos habla de que ya creímos, ¿verdad? Sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que cree tiene que estar seguro de que Dios existe y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, porque creemos en Dios, le buscamos y venimos a la iglesia. Si no, ni viniéramos tampoco, ¿no? Claro. Desde ahí estamos viendo que hay un poco de fe. Entonces, pelea la buena batalla de la fe. Esto es para todos nosotros. Todos y cada uno de los cristianos debe de pelear su propia batalla de la fe. Y qué mejor para nosotros de que esa fe esté bien fortalecida, que esté grande, que esté crecida. Que la fe va a ser en contra de cualquier pronóstico, de cualquier cosa que vean nuestros ojos. Incluso la fe va más allá, y la fe tiene que vencer. Es la victoria de nuestra fe. Bueno, vamos a iniciar ahora sí de lleno. Primera de Juan 5:4. Primera de Juan 5:4. Escuchen este versículo, hermanos. Todos y cada uno de nosotros hemos nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque hemos creído en Jesús.
Los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y dice 1 Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, vuestra fe. Tu fe ha vencido al mundo, hermano. Porque la iglesia, un cristiano, no tiene ya ningún molde del mundo que seguir. Ya no puede estar dentro de las corrientes del mundo. Un cristiano verdadero va en contra incluso de las corrientes del mundo, de lo que el mundo aprueba, de lo que al mundo le gusta. Así debe de ser un cristiano. Todo lo que nace de Dios vence al mundo. El mundo no puede contra nosotros, con todo lo que enseñe, le guste, las corrientes del mundo. Dice el versículo 5, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Por lo tanto, la victoria que vamos a obtener es por medio de nuestra fe. Les decía yo que todo cristiano tiene una lucha, una batalla, una guerra contra el mundo. Y el Señor ya nos dio victoria contra el mundo. Y la fe es la que vence al mundo. El enemigo también. ¿Qué hace el enemigo? Dardos de fuego del maligno. Tomen el escudo de la fe. La fe va a vencer al enemigo también. Sobre todo tomen el escudo de la fe con que puedan apagar los dardos de fuego del maligno. Se vence al enemigo, se vence al mundo, se vence a nosotros mismos. Esa es la victoria la guerra más fuerte contra nosotros mismos, porque nuestra vista, nuestra mente nos dicen otra cosa. Nuestros oídos ya escucharon algo desalentador tal vez, y nos convencemos inmediatamente. Pero la palabra de Dios, la fe viene por el oír, por la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta cómo es nuestra victoria? ¿Cómo es la fe, la victoria de nuestra fe? Es decir, Jesús nos fue preparando poco a poco para vencer todo. Pero siempre se enojaba Jesús. ¿Cómo están ahí amedrentados? Les decía. ¿Cómo no tienen fe? ¿Cómo no tenéis fe? Les decía. Ellos le dijeron, bueno, ¿por qué, Señor, no pudimos? Por vuestra poca fe. Si tuvierais fe como el grano de mostaza, nada le sería imposible. Nada nos debe de ser imposible. ¿Qué es lo que pasa? Que no crece la fe, que somos muy acostumbrados a vivir como la gente del mundo. Precisamente que nosotros debemos ser totalmente lo opuesto a la gente del mundo. Y así somos nosotros, que temblamos, que nos quedamos y bueno, ya, ni modo. No somos gente de fe. Pero para eso viene la fe también. Para eso el Señor nos enseña que su iglesia debe ser una iglesia victoriosa en la fe. Efesios 3:16 también. Nos dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu.
Esto es necesario para nosotros y esto hace el Señor también en nuestras vidas. Para que nos dé, decía Pablo, ¿no? Yo doblo mis rodillas delante del Señor, para que les dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Para qué? ¿Para qué necesitamos ser fortalecidos con poder en el hombre interior? Porque el hombre interior es donde está la lucha. En el hombre interior se pueden hacer muchas cosas, ya que el espíritu viene a nuestro interior, viene a nuestra vida, a nuestro corazón. El ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, dice el versículo siguiente, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que seamos arraigados y cimentados en amor. Todo esto hace que vaya creciendo nuestra fe, que se vaya fortaleciendo. Es el poder de Dios. La iglesia cuenta con el poder de Dios, imagínense. Estamos fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. No hay límites para nosotros. Lo malo es que a veces no lo sabemos. O si lo sabemos, no lo creemos. Ese es el problema. Y nos damos cuenta que la lucha sigue siendo nuestra fe. La lucha sigue siendo creer. La lucha va a seguir siendo siempre esa. Miren cómo dice aquí Santiago 1, versículo 2. Santiago capítulo 1, versículo 2. Hermanos míos, tengan por sumo gozo, por mucho gozo, muy gozosos. Hermanos, estén bien gozosos cuando estén en diversas pruebas. Cuando estén pasando pruebas, estén bien gozosos. ¿Verdad que eso parece ilógico? Porque así es la fe, es ilógico. A nuestra manera tan carnal de pensar todas las cosas, muchas veces, ¿no? Y parecía ilógico, ¿no? ¿Cómo va a alzar su vara Moisés y se va a abrir el mar? ¿Qué es eso, por favor? ¿Qué tiene que ver una vara? ¿Qué tiene que ver que alce la mano con que se abra el mar? Pero así pasó. Entonces, todo es cuestión, no debe ser el pensamiento. Nuestro pensamiento humano frena muchas veces la fe. Tengan por mucho gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Cuando ya haya paciencia es porque ya empezó a crecer la fe. Y dice el versículo 4, mas tenga la paciencia su obra completa, para que sean perfectos y cabales, sin que les falte cosa alguna. Me gustaría que pusieras este versículo 4 en la Nueva Versión Internacional. Muy bien. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. ¿Se dan cuenta de esto? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, pero la paciencia que acabe con ustedes una obra, quiere decir esto. Haga de ustedes una obra perfecta de fe, para que sean perfectos, sin que les falte ninguna cosa. ¿Por qué nos hace falta? Dice Santiago más adelante, ¿no?
No tienen porque no piden. Piden y no reciben porque piden mal. ¿Dónde está el problema? La fe. La fe tiene que crecer para poder vencer. Aquí nos está diciendo, ustedes ya vencieron, ustedes ya no tienen nada, ya ustedes ya lo tienen todo, porque su fe creció y porque hubo paciencia. Todo esto quiere decir este versículo 4. El versículo 5, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual nos dará a todos abundantemente y sin reproche, les será dada. Y dice el 6, pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda de mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Está aquí la ola y luego regresa. Ya va creyendo, ya es como decir esto, ya voy caminando por fe y ahora me regreso. Así está la ola, ¿no? Ya va a salir, pero no sale y no sale de la playa, ¿no? Imagínense cuántos cientos y cientos de años ha estado las olas haciendo lo mismo todo el tiempo. Así nos dice que somos nosotros cuando no tenemos fe, arrastrados. Y dice el versículo 7, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. No vamos a recibir nada si estamos así. Y dice el versículo 8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Porque Él nos está diciendo que así somos, como cuando estamos dudando. Cuando hay duda, cuando hay incredulidad en nuestra vida, así somos, como la ola. Y nunca vamos a poder llegar a una meta, porque hay inconstancia, porque se regresa uno. Y también nos dice en Santiago 5:17, ahí mismo, porque Santiago habla mucho de la fe y de la paciencia, dos cosas primordiales en la vida de un cristiano. Y nos pone como ejemplo Santiago 5:17, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Es decir, lleno de dudas, también lleno de pecado también, porque a veces decimos, híjole, es que ayer le mentí a Dios, pues ¿cómo le voy a pedir tal cosa? No me va a dar. La duda también entra porque sabemos cómo está nuestra vida, o porque sabemos que le fallamos tal vez al Señor hace un rato y pues decimos, no, pues no va a venir nada. Pero aquí nos dice, Elías era hombre sujeto también a pasiones semejantes a las nuestras, era igualito a nosotros, igual con miedo, igual con inseguridad, igual que nosotros con temor, igual que nosotros falto de fe. Pero el secreto es este: oró fervientemente. Porque en esa oración ferviente es cuando Dios nos empieza a demostrar que nuestra fe sí cuenta, si oramos fervientemente nosotros. ¿Y cómo es orar fervientemente? ¿Es alguien especial que oró muy fuerte y todo? No, habla de una constancia, constancia, hasta que lo tengamos, ¿no? Cuando el Señor nos enseña, el que pide, recibe. Ya lo dijo el Señor, Pero nosotros pedimos 2, 3 veces y bueno, creo que Dios no quiere. Pero el que pide, recibe.
que llama, se le abrirá. ¿Ah? Oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y medio, ¿no? Y el 18 dice: otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. ¿Por qué? Pues así debe de ser nuestra vida. Les decía yo, como dice Romanos 10:17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Dios ya nos da las herramientas para que nuestra fe crezca, para que tengamos fe. Nos da todo el Señor, y nos ha dado una vida. Voltemos un poco hacia atrás nosotros. Cómo nos ha guardado y bendecido el Señor. Cómo nos ha ayudado en cada momento difícil que hemos pasado. Porque siempre nos va a demostrar, Él está dispuesto a demostrarnos que si le tenemos fe, Él obrará grandemente. No nos va a dejar solos nunca. Jesús dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero es cosa que lo creamos. Pero es cosa de que no nos sintamos solos. ¿Qué es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Dónde está la guerra? ¿Dónde está la batalla de la fe? La victoria de nuestra fe es porque tiene que pasar primero, poco a poco, diversas pruebas, diversas dificultades. Lo primero que hicimos, que fue entregar nuestra vida en las manos del Señor. Si le dijimos algún día: Señor, aquí está mi vida, quiero que seas mi Señor, mi Salvador, todo cambió. ¿Qué hicimos nosotros? Mucho, ¿verdad que no? Pero ahí el Señor nos demostró que ahí está, que Él es real. Dice Mateo 13, versículo 18. La fe viene por el oír, por la palabra de Dios. Pero recuerden que hay algún problema aquí. En Mateo 13, 18, escuchen ustedes la parábola del sembrador, dice Jesús. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. La fe viene por el oír, por la palabra de Dios, viene a nuestro oído y baja al corazón. Pero ahí el enemigo tiene la facultad, dice el versículo 19, de arrebatar. Arrebata lo que fue sembrado en el corazón de las personas. Luego dice: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza o dice: no, no me gusta ya ir a la iglesia, porque muchos me han dicho esto: desde que me convertí todo ha ido de mal en peor. Pero yo les he dicho: espérate al final, porque lo que Dios está haciendo es empezar a descombrar. Así tal como cuando uno arregla su cuarto, ¿qué es lo primero que uno hace? Empezar a sacar, desordenar todo, sacar todo. Y después va a empezar a poner orden en cada momento. Entonces, aquí es cosa de esperar. Por eso es que dice aquí: si al momento recibe la palabra con gozo, imagínense qué bonito. Pero viene aflicción, vienen problemas y tropieza.
El tropezar es caerse y ya no seguir, de quedarse ahí tirado, ¿no? Dice el versículo 22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas, es un engaño, ¿eh? Es un engaño que la gente prefiera trabajar, que prefiera decir, no tengo tiempo de ir a la iglesia porque el dinero es oro. Es un engaño para sí mismo, para su vida, porque nunca va a estar saciado, nunca se va a saciar, siempre va a querer más poco a poco y no hay sabiduría y es un engaño. Por eso dice acá, oye la palabra, pero el afán de este siglo, el engaño de las riquezas, ahogan la palabra y se hace infructuosa. Esta palabra no produce ningún fruto en su vida. Y podrá oír la palabra y podrá estar escuchando por ahí mientras estoy en la chamba, voy a poner una predi, voy a escuchar música cristiana, ok, eso es muy bueno. Pero, ¿qué dijo el Señor ahí en Proverbios 2? Hijo mío, si estuvieren atentos tus oídos a mi palabra, si como a la plata la buscares, ahí está, ¿verdad? Está lloviendo, pero me van a pagar. No me importa irme caminando o bailando bajo la lluvia, ¿no? Muy bien, y así se ve en la fe, ¿no? Así es como la fe tiene que vencer todo esto. No me van a pagar, voy a perder muy buen dinero por ir a la iglesia, pero después veremos la diferencia. Me voy a perder de un gran negocio si voy a la iglesia pero por eso es el engaño de las riquezas, ¿no? Y dice el versículo 23, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, entiende la palabra y da fruto. Tarde o temprano va a dar fruto. Tarde o temprano la palabra tiene que dar su fruto. La palabra no vuelve vacía. Mi palabra que sale de mi boca, dice Dios, no volverá a mí vacía, sino que hará su obra, producirá fruto, hará lo que yo quiero, dice el Señor. Tarde o temprano dará fruto la palabra y producirá 100, a 60 o a 30 por uno. Pero aunque sea 30 por uno, pero que produzca en nuestras vidas, en nuestro corazón. Esto es nuestro corazón, ¿eh? Porque todo esto es realmente lo que va a hacer crecer nuestra fe. La fe viene por el oír, por la palabra de Dios. ¿Qué mejor fruto que produce la palabra de Dios que la fe? Que una nueva vida en Cristo. Nosotros somos renacidos, no de simiente corruptible, sino incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios tiene unas cualidades preciosas. Es viva y eficaz. Es vida, tus palabras, Señor, son vida los que las hallan. Son medicina para todo el cuerpo, espíritu, alma y cuerpo. Porque la palabra, como espada de doble filo, penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, es decir, espíritu, alma y cuerpo. Y termina siendo una obra de bendición. Pero tiene que recibir con fe en nuestra vida, en nuestro corazón. Recibo la palabra de Dios
y tiene que ser nuestro tesoro más grande. Como dicen los salmos, los proverbios, tu palabra es más dulce que la miel, que la que destila del panal. Tu palabra es más valiosa que el oro fino, refinado. Porque así se debe de tomar la palabra. Recuerden que es lo que nos va a dar vida, lo que nos va a dar paz, fortaleza, da la palabra de Dios. Pero por eso es una batalla, por eso es una guerra, por eso es la victoria de nuestra fe. La fe tiene que vencer todo, cualquier situación, buena o mala, a nuestros ojos. Tiene que vencer. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Qué pasa cuando hay incredulidad? Con la incredulidad, hermanos, simple y sencillamente estamos lejos de Dios. En Hebreos 3:12, miren cómo nos dice Hebreos 3:12. Miren, hermanos, cuídense, hermanos. Esta es una advertencia que nos da el Señor. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. La incredulidad no es nada más una infección, un mal para la iglesia, para los cristianos, sino pues llega a ser que nosotros nos apartemos de Dios. Dice el versículo 13: antes exhórtense los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Y vemos aquí dos cosas que son un engaño. Veíamos el engaño de las riquezas. Ahora vemos el engaño del pecado, porque el engaño del pecado es que va a producir un placer momentáneo. Pero al final, ¿qué fruto va a producir? De muerte, ¿no? Porque la paga del pecado es muerte. Así es, ya está escrito esto. Qué bendición, mire. Bendito el Señor Dios Todopoderoso. Por lo tanto, consideremos siempre nuestra vida. Así que dice el versículo 15: entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Si oyes hoy la palabra de Dios, no endurezcas tu corazón. Como en la provocación, es como si provocáramos a Dios, ¿no? Bueno, aquí nos dice cuando el pueblo provocaba a Dios con la incredulidad que había en su vida. Por eso es que nos dice la palabra, ¿no? Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. ¿Dónde voy a obtener fe? En Jesús. Jesús es el autor y consumador de la fe. Ahí esto está en Hebreos 12:1 y 12:2, ¿no? Despojémonos de todo peso, todo peso, y sobre todo incredulidad, ¿no? Eso es lo peor que podríamos cargar nosotros. Corramos con paciencia esa carrera, puestos los ojos en Jesús. La fe tiene que vencer.
Dios quiere nada más un corazón que crea. Y todo será diferente. Dios anduvo buscando, miren, todas las personas que nos habla ahí en, ustedes recuerdan, Hebreos capítulo 11. Y nos dice ahí a muchos nombres, ¿no? Por la fe Noé construyó el arca. Por la fe Noé fue un pregonero de justicia. Por la fe se hicieron tantas obras tan grandes. Pero todo fue porque hicieron algo que era en contra de la lógica. Nunca había llovido en la tierra y de repente la gente ve a Noé construyendo un arca y en la tierra, en el monte, ¿no? Y le decían que estaba loco. Por la fe también Abraham dice que iba a extender su mano contra su hijo Isaac y ya lo iba. Dice que él decía a Isaac que él pensaba, si Dios es el que da la vida, es el dador de la vida, Dios puede hacer que mi hijo vuelva a la vida. Y eso era lo que pensaba, pero antes de que enterrara el cuchillo, Dios lo detuvo y vemos lo que pasó. Pero qué ilógico, ¿no? Qué padre tan irresponsable, dijeran muchos. ¿Cómo va a querer? Ofreció a Isaac, imagínense. Dice el versículo 18 ahí, ¿verdad? Que él decía a Abraham, no, pues Dios va a resucitarlo, ¿no? El siguiente, ¿no? Pensando que Dios es poderoso para levantar a uno aún de entre los muertos. Eso pensaba Abraham. Dios puede levantar muertos. ¿Nosotros pensamos que Dios pueda levantar un muerto? ¿Ven, verdad? ¿Que pueda sanar una enfermedad incurable? Eso. Amén. Claro que sí, lo puede hacer todo. Y ahora el Señor nos dio esa autoridad también a la iglesia de ser portadores de fe, de que nosotros hagamos. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, sanarán. En mi nombre harán tantos milagros, porque se puede, claro. Bueno, vamos a 2 de Pedro 1:1. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 1 dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Cuando el apóstol Pedro escribió esta epístola, segunda epístola, se la dirigió a toda la gente que tuviera fe, que tuviera una fe tan grande como la de él y de los apóstoles. A los que ya alcanzaron, fíjense, porque se debe de alcanzar. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado. Primero, debemos alcanzar la justicia. ¿Cómo? Los que habéis alcanzado por la justicia de Dios, de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Para todos los que ya han alcanzado una fe igualmente preciosa, porque la fe es
algo preciado para Dios de nosotros. La fe para Dios quiere y busca el Señor hombres y mujeres de fe en todo tiempo de la historia. Siempre busca, siempre quiere. Son los que más le van a servir a Dios. Porque la fe une verdaderamente a Cristo con el creyente. Con el creyente débil y con el creyente fuerte, purifica nuestros corazones, tanto del uno y del otro, ¿no? Todo creyente sincero es justificado a los ojos de Dios por la fe, por su fe. Porque la fe nos ha justificado ya, la fe en Cristo Jesús. Por la fe hemos sido justificados. Por la fe hemos sido salvados. Por la fe hemos sido constituidos hijos de Dios. ¿Qué esperamos ahora para que crezca más nuestra fe? Para que sea una fe victoriosa ante toda circunstancia adversa. Así es la fe. Dice Santiago 2:17, para terminar, al 19, Santiago 2:17 al 19. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. ¿Dónde se va a ver si tenemos fe o no? En las obras, en nuestros cambios, en que sigamos a Cristo. No sigamos al Señor por una recompensa en la tierra, porque nos vamos a cansar de esperar recompensas aquí en la tierra. Aunque también, claro, el Señor nos bendice en todo, aunque también el Señor aún así se compadece de nosotros y nos da buenas cosas. Dice que toda buena dádiva, todo don perfecto desciende del Padre de las luces. Pero por lo tanto también tiene que haber obediencia, tiene que haber obras que demuestren que ya creímos nosotros. La fe, si no tiene obras, es una fe muerta. Si no estamos caminando ya en contra de las corrientes del mundo, no hay fe. Dice el versículo 18 también: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Es decir, primero creemos y después actuamos. Así somos nosotros, así tenemos que ser. No podemos decir voy a hacer algo, pero a ver si sale, ¿no? Muchos han hecho eso. Pero no debe de ser así, realmente debe de ser nuestra fe y después las obras. Primero creemos y después actuamos. Yo les decía que el simple hecho de venir a la iglesia, pues ya es los primeros pasos de fe, ¿no? De escuchar la palabra de Dios, una predicación, de escuchar un mensaje, una alabanza, y pues ya está ahí la fe. Todos podemos decir que ya tenemos fe, pero ahora tiene que ser una fe victoriosa en el Señor, ¿no? Entonces, la fe sin obras es muerta en sí misma.
se necesita de ver, ¿no? Por las obras que hacemos. Porque a veces decimos, bueno, ¿cómo es que, por ejemplo, José, ¿no? José allá en Egipto, después de todo lo que le pasó, él seguía en integridad. Job, ¿no? Hasta su esposa le dijo, ¿aún conservas tu integridad? Maldice a Dios y muérete. ¿Por qué aún sigues creyendo? Le decía, ¿no? ¿Por qué aún sigues obrando y sigues en integridad? Mira cómo Dios te dejó, le decía a su esposa Job. Le decía prácticamente blasfema. Pero vemos que en contra de todo, Job siguió creyendo en Dios y al final viene la recompensa. Al final. Por lo tanto, hermanos, levantemos nuestra fe, levantemos nuestras manos caídas para que crezcamos en la fe. Nuestra fe es más preciosa que el oro y tiene que ser probada con fuego también, pero al final dará alabanza para Dios. Estos hombres recibieron alabanza por su fe y los recordamos por su fe. Y así debe ser la iglesia en este tiempo. Vamos a hacer una oración. Señor, gracias por tu palabra. Y tu palabra produce fe en nosotros. Te rogamos, Señor, que nos ayudes, que nos des sabiduría. La sabiduría que viene de lo alto. Que aún en medio de cualquier circunstancia, por más difícil que sea, creamos sin dudar de que tú darás victoria a nuestra fe. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y como dice tu palabra, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y nada de eso puede hacer que nuestra fe tambalee, sino al contrario, nada podrá hacer que nuestra fe siga creciendo y que siga habiendo victoria en nuestra fe. Te damos gracias, te damos toda la gloria y la honra. Bendice a tu iglesia y fortalécela en la fe, Señor. Te lo pedimos todo por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.